el patriarca Abraham. El hermano Ulises nos dejó solo en la introducción, entonces los próximos miércoles vamos a seguir hablando del patriarca y se va a poner muy interesante. Los que no han podido acompañarnos los miércoles, les invitamos a que nos acompañen. Se pone bastante interesante, es el momento en que podemos interactuar un poco más, hacer preguntas y nos edificamos también todos juntos. Hoy el tema de hoy en realidad es una biografía de una persona del Nuevo Testamento. Entonces, una biografía, yo creo que todos sabemos lo que es una biografía, es el relato de la vida de una persona desde el nacimiento y describe los aspectos más destacados de su vida, abarcando desde datos de nacimiento hasta el día de la partida, o si aún sigue con vida, hasta el tiempo presente. Entonces esa es una biografía y vamos a estar viendo la biografía del apóstol Pedro. Como introducción, mis hermanos, yo creo que con el apóstol Pedro nos podemos identificar muchos, al menos es uno de los personajes del Nuevo Testamento con el que yo me identifico bastante. Destaca bastante en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento y nos atrae tanto debido a que es típicamente humano y podemos identificarnos en sus éxitos, en sus tropiezos, en sus caídas. Pedro pertenecía a la clase de personas que tiene una opinión para todo, ¿verdad? Tenía una opinión para todo. Yo creo que nosotros conocemos a alguna persona que es así. Yo por lo menos conozco a una persona que es así, tiene una opinión para todo, hace preguntas y no se queda callada. Yo creo que todos saben de quién estoy hablando. Pero eso es bueno y también a veces puede traernos algunos problemitas. El apóstol Pedro, en la parte positiva, el apóstol Pedro era verdaderamente enérgico, era bastante optimista, confiado de sí mismo, atrevido algunas veces, pero en ocasiones le traía problemas esto, ¿verdad? Y yo creo que en esa parte nosotros nos identificamos bastante con él. El aspecto tal vez del carácter del apóstol Pedro, el negativo, podríamos decir que era un poco impulsivo. Después de que Cristo lo llamó, pudimos ver que el carácter de él fue un poco voluble, se mostró un poco débil algunas veces, incoherente y algún momento hasta inestable. Y es la parte con la que a veces yo me identifico más. Creo que en lugar de identificarme con los éxitos, me identifico más con las partes débiles. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, nuevamente que me das de estar aquí al frente. Te ruego, Padre, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, nuestros visitantes. Padre, te ruego, mi Dios, de que seas tú, Señor, guiándome a través de tu Santo Espíritu. Que, Señor, que podamos, Señor, acatarnos, Señor, a lo que dice tu palabra. Te ruego, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control, Padre bendito. Y que seas tú, Señor, guiándome y que podamos crecer, Señor, todos juntos, Señor, en conocimiento de tu palabra. Y que este tema, Señor bendito, traiga bendición, Señor, a nuestras vidas y podamos, Señor, seguir creciendo, Padre, y conocer, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, ayúdame, Padre, y sé tú, mi Dios, recibiendo toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de tu Hijo Santo Jesucristo te lo ruego. Amén. Bueno, ¿quién era este personaje, el apóstol Pedro? ¿Y qué fue lo que Pedro experimentó
que lo influenciaron tanto en su vida hasta transformarlo a ser un hombre ejemplar que caminó con Dios. El tema lo dividí en tres, o está dividido en cuatro puntos principales. Y lo primero que vamos a ver es la biografía de Pedro, la procedencia de Pedro. ¿De dónde procedía Pedro? Nombre y familia. Aunque este apóstol es conocido principalmente por su nombre Pedro, el que le había sido puesto era de Simón, o más apropiadamente Simeón. Simeón es el nombre en hebreo. No existe ninguna prueba de que por el nombre de Simeón él tuviera alguna procedencia de la tribu de Simeón, el segundo hijo de Jacob, pero fue el nombre que le dieron, y después el Señor, vamos a ver que el Señor después le cambia el nombre. Con respecto a su familia, sabemos solamente que era hijo de Jonás y que tenía un hermano que se llamaba Andrés. Abran sus Biblias, por favor, en Juan 1, versículo 40. Y ahí leemos: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, de la información que la Biblia nos da, sabemos solamente que su padre era Jonás y que su hermano se llamaba Andrés. No sabemos quién era mayor, la Biblia no especifica quién era mayor, si Pedro o Andrés, pero son los dos personajes que la Biblia menciona como familiares de Pedro. La primera mención con respecto a la residencia de Pedro se halla ahí mismo en Juan 1, versículo 44, donde leemos: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Betsaida está situada en las riberas norte del mar de Galilea, y más tarde, después de que el Señor lo llama a su ministerio o a su servicio, Pedro estaba residiendo en Capernaum. Betsaida dice que está al norte de las riberas de la ciudad, pero después reside en Capernaum. Son más o menos como, estaba viendo la distancia, son más o menos como unos 12 kilómetros de distancia de donde él nació o creció a donde después se mudó. Y digo yo, solo son 12 kilómetros, es como de West Columbia a Lexington, ¿verdad? Pero en ese tiempo, hermanos, caminar 12 kilómetros eran más o menos como unas 2-3 horas caminando. Entonces, puede decir que la distancia es pequeña, pero caminando en ese tiempo no había, o era caminando en un burrito, o como estaban a la orilla del mar de Galilea, tal vez en la barca. Bueno, sabemos que Pedro, en realidad, el trabajo, que es lo que vamos a ver, era pescador. Entonces, la ocupación de Pedro y su hermano Andrés eran pescadores de profesión. Tenían una pequeña empresa familiar junto con Jacobo y Juan. Más adelante vamos a entrar en detalle en esto. Eso se encuentra en Marcos capítulo 1 y versículos 16 y 17 nos dice a lo que se dedicaban: pescadores. Y estado civil. ¿Cuál era el estado civil de Pedro? Existen varias pruebas en la Biblia de que Pedro en realidad estaba casado, aunque algunos piensan que no, y dicen que no estaba casado. La Biblia nos muestra algunas pruebas de que Pedro en realidad estaba casado. Y podemos ver que uno de los primeros milagros de Cristo fue la
curación o la sanación de la suegra de Pedro. Entonces, si tenía suegra, estaba casado, ¿verdad? Al menos de que sea como nos comentó el pastor hace 8 días, creo que fue, o 15 días, que dice que no tenía novia, pero que tenía 3 suegras. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Que el pastor dijo, no tenía novia, pero tenía 3 suegras, porque las suegras lo buscaban para yerno de las hijas. Entonces, al menos de que sea así, pero no. La Biblia nos aclara y dice que Pedro en realidad estaba casado. Mateo 8, versículo 14, por favor. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces, si tenía suegra y estaba físicamente ahí, tenía esposa. Y dice que uno de los primeros milagros del Señor Jesucristo fue precisamente ir y sanar a la suegra de Pedro. ¿Y qué fue lo que ella hizo después de que el Señor la sanó? Dice que ella se levantó y le servía. Y podemos ver ahí una imagen a lo que nosotros estamos llamados cuando el Señor viene y nos salva, ¿verdad? Cuando el Señor viene y nos salva, podemos ver esa imagen ahí, que nosotros no es para quedarnos ahí, es para servir al Señor Jesucristo. Sabemos que la esposa de Pedro, también la Biblia nos dice esto, sabemos que la esposa de Pedro viajaba con él. Ella acompañaba al apóstol Pedro en su ministerio. En 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5 dice, y este es el apóstol Pablo, búsquenlo por favor y vamos a leerlo. 1 de Corintios 9, versículo 5. Y dice así, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y agrega, y Cefas, que Cefas es Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Entonces, un poquito de contexto en esta parte. El apóstol Pablo dice esto cuando le acusan o dudan de su apostolado. Por lo regular, los líderes de la iglesia, los apóstoles, ellos vivían del ministerio, ¿verdad? No tenían trabajos fijos, ellos vivían del ministerio. Pero el apóstol Pablo decidió no vivir del ministerio. Muchas veces él rehusó a tomar el dinero, porque él no quería tener ningún tropiezo. Él quería que su ministerio avanzara y que no hubiera ningún tropiezo por falta de eso. Entonces él renunció muchas veces a la ayuda que la iglesia les daba, pero cuando le reprochaban o dudaban de su apostolado, entonces él dijo, ¿acaso no tenemos derecho, dice, de traer con nosotros a una hermana como esposa? ¿Verdad? Si los demás apóstoles cuando estaban o iban estaban en el ministerio, iban con sus esposas y la iglesia prácticamente les apoyaba, entonces él dice, ¿acaso nosotros no tenemos derecho? Dice, traer una hermana por mujer como los otros apóstoles, y añade, ¿va?, a Pedro ahí. Entonces quiere decir que el apóstol Pedro en su ministerio, él llevaba a su esposa consigo. Entonces, este es un poquito de la biografía de Pedro antes del llamado del Señor. Ahora vamos a
a entrar a ver un poquito de la biografía del llamado de Pedro a servir a Cristo, cuando el Señor lo llama a su servicio. Dice, Dios usó al hermano de Andrés para ganar a Cristo, para ganar a Pedro para Cristo, y el que sería uno de los apóstoles que sobresalen. Cuando Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, la persona que fue a buscar a Pedro fue el hermano. Busquemos, por favor, vayamos a Juan 1:35. Dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, hermano, si nos damos cuenta aquí, lo primero que hizo Andrés cuando Juan el Bautista señaló a Jesús fue a buscar a su hermano. Fue a buscar a su hermano, y eso es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer. Acabamos de tener una campaña hace 15 días, la terminamos, y esa es la importancia, hermanos, de que nosotros sigamos invitando, sigamos trayendo personas a la iglesia, porque nosotros no sabemos, nosotros en realidad no podemos ver más allá, no sabemos a quién estamos nosotros invitando a la iglesia. Cuando Andrés decidió invitar a su hermano, él posiblemente no se imaginó el alcance que su hermano iba a tener. Entonces nuestro deber es invitar, y el Señor es el que va a dar el verdadero llamado al servicio para Él. Entonces, hermanos, cuando tengan la oportunidad de invitar amigos, familiares, a personas que se conocen en la calle, háganlo. Nosotros no sabemos el impacto que estas personas pueden tener si vienen al Señor y se convierten a Cristo. Y cuando lo trae al Señor Jesucristo, cuando lo presenta, veamos esta escena de presentación en el versículo 42. Dice, le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando Andrés trajo a Pedro, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Yo soy Jesús, ¿y tú quién eres? No, ¿verdad? Jesús sabía exactamente quién era Pedro. Jesús ya sabía exactamente quién era Pedro. Él lo llama y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Cuando nosotros traemos a alguien, hermano, igual, aunque nosotros no los conozcamos, el Señor ya sabe, el Señor ya conoce a las personas, el Señor ya sabe a quién va a usar para su ministerio. Y brinquemos a Lucas 5, vamos a ver cómo se narra ahí. Voy a leer desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, él dice, de Genezaret es el mismo lago de
Se conoce como el lago de Genesaret o, espérame que ya lo perdí aquí. El lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea, se conoce también como mar de Tiberias. Entonces, cuando la Biblia lo menciona, está hablando del mismo mar de Galilea. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice Lucas, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y podemos ver la escena aquí. Imagínense a Pedro, después de un día arduo de trabajo, en el sol, ya con el olor no habían pescado, iba a decir el olor a pescado, pero no habían pescado nada, dice. Y que le diga al Señor, no, ¿sabes qué? Que vamos otra vez y tira las redes. Yo creo que cualquiera de nosotros ya cansados, ya después de no querer nada de un día de trabajo, a lo mejor hubiéramos dicho no, ¿verdad? A mí me cuesta después de salir del trabajo, llegar a la casa y con este calorón yo ya no quiero salir ya para nada. Ya, en verdad, yo ya no quiero salir para nada, pero aquí la obediencia de Pedro se puede ver, o sea, la fe de él se puede ver cuando él dice, en tu nombre echaré la red. Y se muestra la multitud de peces, que dice que las redes hasta se rompían y tuvieron que llamar a las barcas de al lado para que les ayudaran. Y esta escena nos muestra un poco de lo que sería la vida de Pedro a futuro, ¿verdad? Porque el Señor le dice, ahora te haré pescador de hombres, sígueme y te haré pescador de hombres. Y en esa escena de la red llena podemos ver lo que estaba preparado para Pedro, ¿verdad? Por lo que estaba preparado para su ministerio. El Señor le estaba mostrando que con el Señor, él podía ser pescador de hombres a ese nivel. Ahí fue donde Jesús y Pedro se encontraron personalmente. Ahí fue en donde Pedro recibió del Señor mismo el llamado al servicio. Entonces, hermanos, como les digo, nosotros invitamos, pero el Señor hace el llamado. El Señor es el que verdaderamente hace el llamado. Nosotros podemos invitar, traer, las personas vienen, escuchan. Nosotros no sabemos, pero el Señor sabe y Él es el que hace el llamado. Entonces no nos cansemos de invitar, hermanos. La biografía del rango de Pedro. Pedro fue un apóstol igual que los otros 11. Pedro no fue mayor ni menor. Todos eran del mismo rango. Pedro sirvió bajo el rango del mismo Señor. Pedro sirvió bajo el máximo rango, ¿verdad? Pedro lo que hizo fue servir bajo el máximo rango, y ese rango lo tiene el Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que en las listas donde se mencionan a los apóstoles, por algún motivo Pedro siempre encabeza la lista, y eso lo podemos ver en Mateo 10,
versículo 2 al 14, también lo menciona, lo narra Marcos 3, versículo 16 al 19, también Lucas, y en el libro de los Hechos también se narra, y por algún motivo el apóstol Pedro siempre encabeza la lista. Pero eso no quiere decir que el rango de él fuera más alto comparado a los otros apóstoles. Posiblemente, y esto es lo que yo pienso, por como Pedro era, hablaba enseguida, tenía una opinión siempre, era vigoroso al hablar. Entonces esta es mi opinión. Yo creo que por eso siempre venía a la mente de las personas, era el primero que se venía a la mente, y nosotros lo podemos ver cuando tenemos compañeros y hay alguien que destaca por la manera de ser, Entonces eso es lo que yo pienso personalmente, ¿verdad? De que posiblemente por eso él encabeza las listas cada que se hace mención de los apóstoles, pero no quiere decir de que el rango de él fuera más alto. En la Biblia no existe ninguna enseñanza de ningún discípulo que haya llamado a Pedro papa, como muchos creen que Pedro fue el primer papa. La Biblia no menciona nada de él. Ninguno de los otros apóstoles mencionan esto. Al contrario, podemos ver que el rango de Pedro era igual que los demás, porque podemos ver las constantes discusiones que había entre los discípulos. Esto se menciona en Mateo 20, del 20 al 28, podemos ver también en Marcos 9 y en Lucas 22 y versículo 24 al 27, podemos ver que constantemente ellos tenían diferencias de quién era el mayor o quién era el menor. Cuando hubo que nombrar al sucesor de Judas, Pedro no fue quien lo nombró directamente. Él, al contrario, dice que junto a los apóstoles oraron a Dios, y fue como Matías fue escogido como sucesor de Judas. Cuando los apóstoles escucharon que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan como misioneros. Esto lo podemos ver en Hechos 8, 14 y 15, ¿verdad? Entonces el rango de Pedro era exactamente igual que los otros discípulos. Y vamos a ver una de las discusiones que se narra en Lucas. Vayan a Lucas 22, por favor, versículo 24. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto, hermanos, el Señor acaba de instruir ahí, el Señor acaba de instruir la cena del Señor. Acababa de decirles de que en la misma mesa donde estaban sentados se encontraba el que lo iba a entregar. Entonces, si vamos un poquito atrás al versículo 23, dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y luego brincamos al 24 y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces esto prueba de que el rango entre los apóstoles era el mismo. Era el mismo. Dice, pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros,
sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a eso, a servir. A servir. El rango, es cierto, la iglesia tiene su líder encargado de la congregación, al pastor. Después de los pastores vienen los diáconos y la congregación. Pero nosotros como hijos del Señor estamos llamados a ser siervos. Nosotros somos siervos del Señor. El rango de nosotros en realidad es eso, es el servicio al Señor. Todos somos llamados a ser siervos. Entonces, ¿por qué el nombre de Pedro aparece primero en cada lista? Dice, no aparece en la lista por ser el de rango más alto de los discípulos, no aparece en la lista por ser el más espiritual de todos. Jesús no los designó como patrones, jefes, amos, sino como siervos que debían de servir a sus seguidores. Mateo 20, versículo 20 al 28 dice, entonces se le acercó la madre esa es otra escena, dice, entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, dice, postrándose ante él pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentaos a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, eso es a lo que estamos llamados, hermanos, a servir, no a querer ser mayor que los demás, porque el Señor no hace excepción de personas. Nosotros estamos llamados al servicio del Señor, como siervos del Señor, trabajar para el Señor. Ese es nuestro llamado. Ahora vamos a ver la biografía de Pedro como el círculo íntimo de Cristo. Dice, Jesús tuvo por bien asignar a 3, no solo a uno, para que fuera parte de su círculo íntimo. Entre los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan gozaron de una posición singular a la que podemos llamar un círculo íntimo. El Nuevo Testamento no da razón la causa por qué el Señor dejó solamente a estos 3 discípulos compartir 3 experiencias especiales. Tal vez estuvieran relacionadas con sus futuros ministerios. Vamos a ver cuáles fueron estos 3 sucesos de
lo que esos tres apóstoles que estaban cercanos al Señor pudieron experimentar. Número 1, el círculo íntimo estaba presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Marcos 5:37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Busquemos Lucas 8, versículo 51, y ahí vamos a leer un poquito más detallado. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces, este es uno de los privilegios que tuvo el apóstol Pedro junto con Jacobo y Juan, de presenciar presentar en ciertas ocasiones el poder y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia igual no nos explica por qué, pero estoy seguro de que tuvieron el impacto que ellos necesitaban tener para después avanzar en su ministerio. Entonces solo se le permitió a Pedro, a Jacobo, a Juan, al papá y a la madre de la niña. El segundo evento tuvo lugar en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús habló con Moisés y Elías acerca de su próxima muerte. Y eso lo podemos ver en Mateo 17:1, Marcos 9:2 y aquí mismo en Lucas 9, versículo 28, se narra un poquito. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Otro evento más, el tercer evento. Los 3 fueron testigos y este tuvo lugar en el huerto de Getsemaní cuando Jesús los lleva para que oraran justo antes de que fuera arrestado. Ahí ellos vieron la agonía de nuestro Señor hablar con su Padre con respecto a las pruebas que le aguardaban. Aunque se durmieron, los llevó para que oraran. Aunque se durmieron, ellos tuvieron el privilegio de presenciar este momento. Busquemos Mateo 26:37. Mateo 26. El 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces, tuvieron ese privilegio, hermanos, de estar con él, y aunque se durmieron, como tengo a muchos aquí ahorita, creo, pero tuvieron el privilegio de acompañar a nuestro Señor Jesucristo a presenciar estos eventos que estoy seguro que causaron y motivaron a estos apóstoles para que tuvieran ese éxito en su ministerio. Entonces, Pedro tuvo altas y bajas en su ministerio, hermanos. No sabemos exactamente, o no tenemos un relato previo al llamado, previo a cuando Jesucristo lo llamó. Lo único que sabemos es de que trabajaba como pescador. Un hombre rudo, me imagino yo, ¿verdad? Un hombre que estaba acostumbrado a trabajar con las manos, a trabajar en el sol. Y si ya estando caminando con el Señor, si ya caminando después de su llamado, podemos ver que tuvo tropiezos, podemos ver que se equivocó. Yo me pongo a pensar cómo fue la vida de Pedro antes, porque nosotros podemos, al menos yo personalmente, yo puedo ver hace años cómo era mi vida, y tal vez ustedes no lo puedan ver, pero comparado a la vida que yo llevaba antes, ahorita yo volteo atrás y yo digo: Señor, tú eres maravilloso, porque yo no sé dónde estuviera si hubiera yo seguido por ese camino. Yo no sé, la verdad que yo no sé dónde estuviera, si estuviera, tal vez ya no estuviera. Pero cuando buscamos del Señor, hermanos, cuando nosotros en verdad nos acercamos a Él, Él puede hacer cambios en nuestras vidas y nos puede usar de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Al menos yo, la verdad que yo no me imaginaba nunca, ni siquiera estar parado aquí. Pero el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. Y aún así yo no me la creo. Pero el Señor sabe. Entonces, algunos de los tropiezos de Pedro, imagínense. Pedro, después de conocer al Señor Jesucristo, después de caminar con Él, lo negó 3 veces. No una, lo negó 3 veces. Después de haber dicho, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y cuando se llegó el momento, sintió miedo. Y es normal, hermano, nosotros sentimos miedo, a veces nos acobardamos. Pero así como Pedro no estuvo solo, nosotros tampoco estamos solos. Y esto lo podemos ver en Lucas 22. No tenemos que buscarlo, hermanos, pero después si lo quieren leer, está en Lucas 22, versículos 54 al 62. Entonces, después de caminar 3 años con el Señor, lo niega. Entonces, nosotros tenemos esperanza, y bastante, hermanos, y bastante. Otra vez fue cuando quiso persuadir al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo anunció de que tendría que sufrir, tendría que pasar y tendría por todo este sufrimiento y tenía que morir para cumplir su plan. Pedro fue el que se acercó y lo quiso persuadir para que no fuera y pasara por esto. Y el Señor lo reprendió duramente en ese momento. Lo reprendió bastante fuerte y le dijo: apártate de mí, Satanás. Una reprendida bastante fuerte. Esto se narra en Mateo 16, 21, 23, por si lo quieren buscar después. Una más. Una hipocresía temporal.
Ya Pedro siendo líder, estando a cargo de la iglesia, dice que dejaba de comer con los gentiles o los no judíos. Cuando venían los judíos, por vergüenza, sé que se sentaba a comer con los gentiles, y cuando llegaban los judíos se levantaba y se iba porque sentía vergüenza. Entonces tuvo un poco de hipocresía temporal también, y eso se narra en Gálatas 2, del 11 al 14. Sé que se sentaba con los gentiles a comer con ellos, y cuando llegaban los judíos se levantaba y se iba y hacía como si nada. Entonces el apóstol Pablo ahí fue quien le llama la atención, y también delante de todos el apóstol Pablo le llamó la atención. Y lo que tenía Pedro, a pesar de las llamadas de atención, nunca se desanimaba, ¿verdad? Nunca se desanimaba, al contrario. Pasaba tal vez por temporadas de flaqueza, pero la vista la tenía bien puesta en el Señor, porque a pesar de que tropezaba y tal vez caía, volvía a levantarse. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos. Si nosotros pasamos por situaciones así, si nosotros tropezamos, caemos alguna vez, que no nos quedemos ahí, al contrario, que nos levantemos. El Señor siempre está extendiéndonos la mano para que nosotros nos levantemos y sigamos adelante. Pero también Pedro tuvo muchas cosas positivas, y una de ellas fue el primero que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? En Mateo 16 dice, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y él contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue uno de los primeros que reconoció a Jesús, sino el primero que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Otro evento fascinante también es que fue el único que caminó sobre el agua, aparte de nuestro Señor Jesucristo, claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que venía a la barca, Él salió de la barca y caminó también sobre el agua, dio sus pasos sobre el agua. Pero también se narra, dice, de que quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Y esta escena, hermanos, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo, podemos estar, sin darnos cuenta, también hundiéndonos, ¿verdad? Entonces es necesario que mantengamos siempre la mirada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús cuando Pedro clamó? Lo levantó, lo jaló, lo sacó. Entonces es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. No vamos a evitar pasar por dificultades, no vamos a evitar no equivocarnos, pero sepamos y tengamos claro de que el Señor nos saca y nos levanta de donde nosotros estemos si mantenemos la mirada fiel en Él. Otro evento: en su primera prédica o sermón, después del día de Pentecostés, ¿verdad? Ahí se refleja un poquito de lo que leímos hace rato, de cuando tiró la red, y dice que la red hasta se rompía de todo lo que pescaron. En su primer sermón después del día del Pentecostés, cuando habían recibido el Espíritu Santo, dice que como 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Como 3,000. Imagínense la magnitud de añadir 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Entonces, el ministerio de Pedro, hermanos, así como tuvo sus bajas, tuvo también sus etapas de éxito que hasta ahorita, por lo menos a mí me admiran del trabajo que él hizo como apóstol. Después de esto, hubieron sanidades, milagros que Pedro hizo en el nombre de Jesús. Se narran algunas en la Biblia, pero
Estoy seguro que hubieron muchas más que el apóstol Pedro hizo. Entonces, hermanos, como yo sé que fue rápido el tema, pero una cosa que cuando yo lo estuve repasando, una cosa que me quedó bien clara a mí, es de que nosotros no estamos llamados simplemente a estar sentados, hermanos. Estamos llamados a servir. Y es algo que me gustaría que cada uno tuviéramos en cuenta, de que con lo mucho o poco que tengamos de conocimiento, que lo pongamos a la disposición del Señor Jesucristo, porque para eso fuimos llamados, para servirle. Tal vez no lleguemos a tener la magnitud o el impacto que el apóstol Pedro tuvo, pero una persona, hermanos, una persona que traigamos y que reciba al Señor Jesucristo es bastante. El servicio, podríamos decir de que sirve a la iglesia, sí, ¿por qué no? Nosotros servimos aquí en la iglesia levantando sillas, preparando alimentos cuando hay que traer, barriendo, trapeando, lo que sea necesario, ¿sí? Pero tengamos claro que el servicio principal, el servicio es al Señor, independientemente de lo que hagamos, sea de aquí arriba, sea allá abajo, sea con la alabanza, sea cuidando niños. El verdadero servicio es para el Señor, y no solo adentro de la iglesia, hermanos. Debemos expandirnos también afuera de la iglesia, que los de afuera puedan ver que en verdad somos servidores del Señor. Entonces, como conclusión, mis hermanos, Cristo llamó a Pedro un pecador, pero que al creer en el Señor Jesucristo fue perdonado por la sangre de nuestro Señor y fue transformado. Número 2, Jesucristo llamó a Pedro para que sirviera, no para que fuera servido. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Pedro nos anima a nosotros a seguir adelante en medio de errores, triunfos. Cristo nos llama a que día a día podamos seguir creciendo para llegar a ser más a su imagen. Nuestro pastor ha estado predicando acerca de las vasijas, ¿verdad? Las vasijas del Señor. Y es lo que nosotros somos, o lo que queremos ser. Si nosotros tenemos en nuestra vida áreas que necesitan ser moldeadas, hay que permitirle al Señor que lo haga. Todos tenemos altas y bajas, pero hay que permitirle a nuestro Señor Jesucristo que nos moldee. No va a ser fácil, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, pero la meta es de que el Señor nos moldee para que seamos esa vasija útil a su servicio, que podamos en verdad no solo conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas, porque es bueno conocerla, qué bien si conocemos la voluntad del Señor en nuestra vida, perfecto, pero no nos quedemos ahí, hermanos, hay que obedecerla. Hay que obedecer la voluntad del Señor. Si conocemos cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas, hay que obedecerla, porque ahí es cuando empezamos en verdad a crecer y en verdad a servirle al Señor. Que sea Él quien se lleve siempre la honra, siempre la gloria. Nosotros no, hermanos, nosotros somos los siervos. Nosotros somos simplemente trabajadores para el Señor y es a lo que estamos llamados. Pero que la gloria siempre se la demos y sea Él quien se la lleve. Independientemente, como les decía antes, ya sea limpiando baños, trabajando en la cocina, levantando sillas, lo que el Señor nos llame a hacer, hermanos, que el Señor se glorifique en todo. Amén. De pie, hermanos, oremos, por favor.
Padre Santo, te damos las gracias, mi Dios, por tu misericordia, Señor bendito. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí reunidos. Padre, te ruego que seas tú, mi Dios, con cada uno de nosotros, que podamos, Señor, en verdad, Señor, conocer tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, que obedezcamos, Padre bendito, tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, a dejar el yo y que seas tú, Señor, exaltado siempre. Sé tú, Señor, moldeando, Señor, cada aspecto de nuestras vidas, Padre Santo. Que si flaqueamos, Señor bendito, si tropezamos, mi Dios, que estemos siempre, Señor, dispuestos, Padre, a recibir, Señor, de tu ayuda, Padre. Tú siempre estás extendiendo tu mano. No permitas, mi Dios, que nos quedemos, Señor, ahí abajo, sino que sigamos, Señor, creciendo conforme a tu voluntad. Que seas tú, mi Dios, usándonos. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Sé tú, mi Dios, trabajando, Señor, en tu iglesia, en esta congregación. Ayúdanos, Padre, a glorificarte, Señor, como tú te lo mereces en todos los aspectos de nuestras vidas, Padre. Los cambios, Señor, que sean necesarios, que seas tú, mi Dios, obrando en ellos. Que nosotros, Señor, tengamos una mente, Señor, un corazón dispuesto, Señor bendito, a alabarte, glorificarte, Señor bendito, a servirte, Señor, y a caminar siempre conforme a tu voluntad. Te ruego, mi Dios, que bendigas a esta tu congregación, que nos lleves, Señor, con bien a casa, Padre bendito. Que seas tú, mi Dios, usando a mi pastor, Señor, a su esposa, Señor, donde están. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándole. Que lo traigas con bien, Señor, cuando sea tiempo, Padre bendito. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están a cargo, Padre bendito, en este tiempo, Señor, que nuestro pastor está fuera. Por mi hermano, Señor, que traerá la palabra el próximo domingo. Te ruego, mi Dios, desde ahora que seas tú, Señor, obrando en su vida, Señor bendito, y que tu Santo Espíritu lo guíe. Al igual, Señor, por nuestro hermano Tony, Señor, que estará aquí dentro de 15 días, Padre, que seas tú, Señor, usándole, que seas tú, Señor, bendiciéndole, Padre, y que seas tú, Señor, guiándole, mi Dios, para que podamos, Señor, seguir creciendo juntos, Señor, y así, Señor, alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. En el precioso nombre de tu Hijo Santo Jesucristo, Señor, te ruego por todo esto y gracias, mi Dios, por lo bueno, Señor, y todo lo que haces en nuestras vidas. Amén.